Derrame pleural. El espacio pleural está definido por la pleura visceral, que es la que cubre los pulmones, y la pleura parietal, que es la que cubre la pared torácica, el mediastino y el diafragma. La presión intrapleural normalmente permanece negativa en relación a la presión atmosférica. De esta forma se asegura que los pulmones no colapsen. Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen. Esto hace que el tórax se expanda y la presión intrapleural se vuelva más negativa, lo que conlleva entrada de aire a los pulmones. Por su parte, en la expiración, el diafragma y los músculos intercostales se relajan y esto hace que la presión intrapleural se vuelva menos negativa y el aire sea expulsado de los pulmones. Un principio muy importante que hay que analizar es el equilibrio de fuerzas que regula la formación del líquido pleural. Entonces, aquí el líquido pleural situado en el espacio pleural depende del equilibrio de las fuerzas de las presiones hidrostáticas y oncóticas. Las presiones oncóticas son equivalentes y las presiones hidrostáticas no lo son. La presión hidrostática es superior en la pleura parietal, por lo tanto el líquido pleural se produce principalmente a partir de esta. Y es en esta que se sitúa los vasos linfáticos, que son los encargados de la reabsorción del líquido pleural, que se renueva constantemente. Por su parte, para distinguir entre un derrame pleural transudativo versus un exudativo, tenemos que normalmente las presiones hidrostáticas y oncóticas se mantienen en relativo equilibrio, y es en el trasudado donde hay un desequilibrio y hay un aumento de la presión hidrostática capilar y una disminución de la presión oncótica capilar, lo que nos da como resultado un trasudado bajo en proteínas y células que tiende a ser de color claro. El derrame pleural exudativo va a haber un exudado causado por la permeabilidad capilar y va a ser rico en proteínas y células inflamatorias. Generalmente este es secundario a procesos inflamatorios o de malignidad y va a tender a ser de color amarillo o turbio. Tenemos también las manifestaciones clínicas del derrame pleural, que sus síntomas característicos van a ser estos, y en pacientes que tengan un derrame pleural leve van a ser asintomáticos. Esto se define generalmente en pacientes con derrames de menos de 300 mililitros. En cuanto al diagnóstico, se van a utilizar los criterios de Lake, que de acuerdo a estos criterios se considera que un paciente tiene un derrame exudativo cuando se presenta cualquiera de los siguientes hallazgos: una relación de proteína en el líquido pleural, la proteína sérica superior a 0.5, una relación entre el nivel de lactato deshidrogenasa, LDH, en el líquido pleural y el nivel de LDH en suero superior a 0.6, o LDH en líquido pleural superior a 2/3 del límite superior de LDH sérico normal. También tenemos como útiles a la radiografía de tórax, que permite la detección de cantidades de hasta 5 mililitros, y la tomografía computarizada, que por su parte es más sensible, de cantidades de hasta 3 mililitros. También tenemos un procedimiento llamado toracocentesis diagnóstica, en el cual va a haber una aspiración de líquido pleural con fines diagnósticos y comprobarlo posteriormente, por ejemplo, con los criterios de Lake. El tratamiento consta de tratar la enfermedad subyacente y toracocentesis terapéutica, que es lo que les acabo de mencionar, pero con fines de drenaje. La pleurodesis consiste en una obliteración química en la cual primero se tiene que drenar el derrame pleural y posteriormente insertar una sustancia, como por ejemplo un fármaco esclerosante, en la cavidad pleural, y esto haga una reacción inflamatoria que cause que las capas pleurales se unan y prácticamente con ello desaparece este espacio. Esto está indicado generalmente en derrames malignos que son recurrentes. Ahora tenemos una variante que es el hemotórax, que según su etiología puede ser mínimo, donde va a haber una cantidad igual o superior a 250 mililitros de sangre. Este generalmente va a desaparecer en 10 a 14 días. El moderado, donde va a haber un espacio pleural de 1/3 ocupado por sangre y requiere drenaje y restitución de líquidos intravasculares. Y el grande, en el cual va a haber un medio del espacio pleural ocupado por sangre, requiere drenaje, y si continúa se requiere intervención quirúrgica. Por su parte, el neumotórax, según su etiología, puede ser espontáneo o traumático. El espontáneo puede ser primario o secundario.
El primario tenemos que va a ser de etiología pues idiopática, y en esta va a jugar factores como sexo masculino, hábito corporal asténico, es decir, personas altas y delgadas, tabaquismo. El secundario, por su parte, va a ser un neumotórax causado como una complicación, por ejemplo, en el EPOC o infecciones como en tuberculosis pulmonar. Y básicamente lo que ocurre en este proceso es que va a haber una ruptura de las vesículas y el aire se va a mover hacia el espacio pleural con una presión positiva creciente. Recordemos que este espacio tiene una presión negativa y es así como el pulmón de este lado se va a comprimir y va a colapsar. Tenemos también el neumotórax traumático, en el cual puede ser por un trauma cerrado, por ejemplo, una fractura de costillas, o puede ser por una lesión penetrante como por arma blanca, o neumotórax iatrogénico por un procedimiento como la toracocentesis que mencionaba, o por biopsia pleural pulmonar. Y también tenemos que aclarar la diferencia entre un neumotórax abierto y un neumotórax cerrado. En el neumotórax cerrado vamos a tener que el aire va a ingresar a través de un orificio en el pulmón, es decir, a través de una brecha en la pleura visceral. Y por su parte el neumotórax abierto, aquí va a entrar aire a través de una lesión en la pared torácica, y también puede que el aire escape durante la expiración. Aquí tenemos un dibujo de un hueso fragmentado que hace función pues de pase para el aire. Tenemos el neumotórax, atención, el cual puede ocurrir en cualquiera de los que mencionamos acá arriba, pero mayormente ocurre en el traumático. Tenemos que aquí va a desarrollarse un neumotórax por un mecanismo llamado mecanismo de válvula unidireccional, en el cual va a haber una lesión en el parénquima pulmonar o en la pared torácica que va a permitir el ingreso de aire al espacio pleural durante la inspiración. Pero durante la expiración esta válvula se va a cerrar, causando de esta forma que progresivamente el aire se vaya acumulando en este espacio pleural, llevando al colapso del pulmón y el desplazamiento de otras estructuras del mediastino. Básicamente se resume en los siguientes pasos. Primero, hay una pleura visceral rota, una pleura parietal o el árbol traqueobronquial, lo que va a causar la formación de un mecanismo de válvula unidireccional, que es el que se va a sellar al momento de la expiración, y es ello lo que nos va a causar una acumulación progresiva de aire en el espacio pleural, causando así el colapso del pulmón ipsilateral, es decir, del mismo lado, comprensión del pulmón, tráquea, corazón y vena cava, en este caso del pulmón contralateral. Con ello la función respiratoria va a disminuir, va a haber un menor retorno venoso y va a disminuir también el gasto cardíaco, causando también hipoxia e inestabilidad hemodinámica. Hablaremos acerca de las atelectasias. Estas van a ser alteraciones respecto a la insuflación de los pulmones. La atelectasia está definida como la expansión incompleta de un pulmón o de la porción de un pulmón. Pueden tener distintas causas y dependiendo de estas vamos a tener diferentes clasificaciones que mencionaré a continuación. Tendremos primero las atelectasias pasivas. Estas se van a presentar cuando hay algo fuera del parénquima pulmonar que va a comprimir el parénquima y va a causar el colapso de los alveolos. Como causa tendremos los derrames pleurales, que vamos a tener en cuenta que cuando aumenta el líquido va a comprimir el pulmón, entonces se va a ir colapsando. Al haber un colapso pulmonar vamos a tener la atelectasia. También se va a ver en los tumores de pleura, en los tumores de la pared torácica, en los hemotórax, los neumotórax. Bueno, en sí en todo lo que ocupe un espacio entre la caja torácica y el pulmón, y este pulmón no va a tener donde expandirse. Se van a llamar pasivas porque nuestro pulmón o el pulmón no tiene ningún problema, sino que hay algo por fuera que lo está comprimiendo. Una vez que se quite el factor o problema que comprime el pulmón se va a volver a expandir como lo hace normalmente. También tendremos lo que son atelectasias obstructivas.
Aquí pues todo lo que obstruya el árbol traqueobronquial, ya sean cuerpos extraños o también pueden ser procesos inflamatorios como ya sabemos el asma o tumores endobronquiales. En sí, todo lo que disminuya la luz o obstruya el árbol bronquial nos va a desencadenar lo que es una atelectasia obstructiva. Las más comunes de estas van a ser pues la obstrucción de vías aéreas por tapones de moco. Aquí el paciente va a tener una dificultad para respirar. Tendremos también lo que es la atelectasia adhesiva. En esta, sabemos que en la pared alveolar los neumocitos tipo 2 van a producir lo que es el factor surfactante. Este factor surfactante es una sustancia tensoactiva que prácticamente nos va a ayudar a que se reduzca la tensión superficial del líquido alveolar y así va a causar una disminución a la resistencia de los pulmones al momento de estirarse. Cuando se pierde este factor, la pared alveolar se va a colapsar, ya que esto va a ocasionar una disminución del volumen pulmonar. Esto lo va a desencadenar diversas patologías como lo es la tromboembolia pulmonar o sepsis. También van a provocar la disminución del factor surfactante. También otra causa sería la lesión pulmonar aguda, que va a disminuir este factor. Este tipo de atelectasia se va a resolver cuando se quite el factor desencadenante para producir el nuevo factor surfactante o administrándolo como es en el caso de los niños prematuros, donde sus neumocitos no alcanzaron a madurar y no producen este factor de manera normal. También tendremos lo que son atelectasias compresivas. Aquí pues es el resultado de la compresión que hay dentro del parénquima pulmonar. Esto va a ser derivado de tumores, abscesos, quistes pulmonares o cavernas. Todo lo que esté dentro del parénquima y que pues tenga una expansión o donde expandirse, va a empezar a colapsar el tejido que está alrededor y que lo envuelve. Para resolver ese tipo de atelectasias se debe quitar un pedazo de ese parénquima, pero el paciente quedará con secuelas. Hablando de este tipo de secuelas, también tendremos lo que son atelectasias por fibrosis o cicatrizal. Esto va a ser resultado como un proceso quirúrgico de otras enfermedades pulmonares. En un ejemplo podría ser la tuberculosis. Estas atelectasias pues van a ser irreversibles. ¿Por qué? Porque el pedazo de parénquima que se fibrosó hizo un colapso y cicatrizó. De esa manera ya el pulmón no se puede reexpandir. Entonces estas atelectasias cicatrizales van a incrementar el espacio muerto y van a disminuir el intercambio gaseoso, haciendo que los alvéolos colapsen y no haya un intercambio de aire. Teniendo en cuenta todas las atelectasias van a tener las mismas características y es importante conocer pues estas características para poder dar un tratamiento adecuado. Los síntomas que van a presentar los pacientes van a ser hipoxia, dificultad respiratoria, disminución del volumen pulmonar y por eso tenemos que aprender a identificar cada una para un buen tratamiento.